Hola compañeros y docentes, mi nombre es Sheila Rodríguez y el día de hoy voy a presentar el tema de alojamiento tradicional contra alojamiento en la nube como asignación de la materia de programación web. Y bien, vamos a pasar a nuestra tabla de contenidos, es la siguiente. Primero vamos a ver el alojamiento tradicional, qué es, sus ventajas y desventajas, lo mismo con el alojamiento en la nube y finalmente vamos a ver una comparativa entre ambos para ver cuál es el mejor o el ideal para utilizar. Y bien, pasamos a nuestro primer tema que es el alojamiento tradicional. El alojamiento tradicional es aquel que utiliza servidores alojados para proporcionar el servicio de almacenamiento. También es conocido como hosting y la responsabilidad de administrar y gestionar las tareas de mantenimiento y funcionamiento del servidor están a cargo de la empresa que ofrece este tipo de hospedaje y no de ti como usuario. La empresa que provee el servicio de hosting dispone de la infraestructura, como por ejemplo el data center, el centro de datos, que es ahí donde se almacenan los datos del cliente, protegiendo, replicando y garantizando la seguridad de todas esas aplicaciones. Y el hosting tradicional se divide en tres subcategorías que son las siguientes. La primera es el alojamiento compartido, la segunda son los servidores dedicados y finalmente tenemos a los servidores privados virtuales. En el modelo del alojamiento compartido se paga por una cantidad definida de almacenamiento en un solo servidor y los servicios de este servidor son compartidos, estando, como ya lo mencionábamos anteriormente, la responsabilidad de la administración, manutención y actualización a cargo de la empresa que es la que te está brindando este hospedaje o este servicio. En este modelo de hosting es muy común que se utilice entre pequeñas y medianas empresas porque es un modelo más económico, no necesita tanto mantenimiento para poder hospedar, por ejemplo, algún sitio web o alguna aplicación que esté utilizando la empresa. Los servidores dedicados, en este caso, una empresa paga los recursos completos de uno o más servidores de manera, como ya lo mencioné, de manera completa al proveedor de servicios. El cliente tiene una cantidad definida de ancho de banda dedicado, tiene una cantidad definida de CPU y también una cantidad definida de RAM, así como también de espacio en la unidad. Y tiene control sobre los recursos de los servidores porque está pagando de manera completa por ellos. Y pasamos a los servidores privados virtuales. Los servidores privados virtuales, también conocidos como VPS, se conocen actualmente como uno de los servicios de alojamiento más equilibrados para actualizar. Una de sus características más interesantes es que mantiene la igualdad entre todos los usuarios a diferencia del alojamiento compartido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: el servidor privado virtual va a dividir los recursos disponibles de manera igualitaria entre todos los participantes. Por ejemplo, si la RAM es de 20 GB y el espacio de almacenamiento es de 200, si se supone que lo están ocupando 10 personas al mismo tiempo, la división automática va a proporcionar 2 GB de RAM y 20 GB de almacenamiento para cada usuario. O sea, se divide de manera igualitaria, no se le da a uno más ni a ninguno menos. Ahora vamos a ver las ventajas del alojamiento tradicional. Tenemos como primera, fácil manejo. Se nos dice que no es necesario tener conocimientos muy avanzados para poder empezar con un proyecto y alojarlo en este caso en el hosting tradicional, porque este tipo de servicio facilita el manejo de las aplicaciones a través de paneles de control o acceso privado de clientes, donde tú como usuario vas a tener el control de tus ficheros y tus servicios. Servicio de escalabilidad. El servicio de hosting tradicional permite iniciar con un plan básico y escalar según las necesidades que se tengan a futuro. Pero en esta misma ventaja encontramos una desventaja, y es
que las licencias son muchas veces extremadamente caras y se deben adquirir a largo plazo. O sea, no hay una licencia, por ejemplo, vas a ocupar el servicio de hosting solamente un mes. No hay una licencia para eso, sino que tendrías que comprar una licencia a más largo plazo. Y bueno, económicamente hablando no es factible porque, como ya lo mencioné, son caras y tienen un precio muy elevado. Su tercera ventaja es la gestión del servidor y el mantenimiento del mismo. En este sentido no hay que preocuparse uno como usuario porque la empresa o el proveedor de hosting es el que se encarga absolutamente de todo el mantenimiento y actualización del servidor. Bien, ahora vamos a pasar al alojamiento en la nube. Y lo primero que vamos a hacer es ver su concepto. El alojamiento en la nube es también conocido como cloud hosting y se nos dice que funciona mediante la virtualización. Esta tecnología ofrece servidores virtuales en lugar de servidores físicos. Son redes ubicadas en distintos centros de datos que se apoyan entre sí a una necesidad. Esta tecnología se divide en un servidor físico, en varias máquinas virtuales llamadas servidores en la nube, y después todas estas se conectan para crear una sola red para alojar un sitio web. Tradicionalmente, si un servidor de una empresa de alojamiento tradicional tiene problemas, todos los sitios web alojados en esta también van a tener ese problema. Pero en el caso del cloud hosting o alojamiento en la nube, como se reparte la carga de trabajo entre servidores, esto no ocurre, y si hay una falla en un sitio específico, no hay una falla en general, sino solamente en el sitio donde está sucediendo. Bien, pasamos a las ventajas del alojamiento en la nube. Estas son sus principales ventajas. La primera, elasticidad. Cuando se habla de elasticidad, se refiere a que se puede aumentar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, y también se puede reducir a una estructura más simple. Escalabilidad. Con una gran variedad de formatos y escapos de servicios, las soluciones en nube permiten que el negocio pueda ser escalable. ¿Qué quiere decir esto? Se contratan los servicios a la medida que son necesarios, sin la obligación o el forzamiento de tener una gran inversión de una sola vez, y ahora no se corre tampoco el riesgo de operar con una estructura menor a las necesidades que tenga el cliente. Número 3, pagas solo lo que usas. Como la estructura usada tiene escalabilidad y elasticidad, su costo sigue siendo una premisa. O sea que solamente se va a pagar por aquello que se esté utilizando y aquello que se esté consumiendo, a comparación del hosting tradicional, en donde tienes una licencia y aunque no estés ocupando un aspecto, estás pagando todo. Por último, tenemos alta disponibilidad. La mayoría de las nubes reales brindan un 100% de disponibilidad a nivel de hardware, porque cuando una parte del equipo falla, la función sigue activa en el resto de las máquinas que integran esa nube. Y es justamente lo que mencionábamos hace un momento, a comparación del hosting tradicional, que si hay una falla, absolutamente todos los sitios web tienen un problema. En este caso es todo lo contrario. Cuando un servidor falla, el resto de los servidores lo respaldan y entonces mantienen el sitio web en funcionamiento. Esto hace que actualmente el cloud hosting sea más fiable que el alojamiento tradicional, en el que, pues, ya lo dijimos, un sitio web tiene que depender de que su servidor esté activo en todo momento para que esté funcionando de manera correcta.
Otra ventaja que quiero agregar aquí es el equilibrio de la carga de tráfico. Cuando el sitio web está teniendo demasiadas visitas, la infraestructura del alojamiento en la nube divide toda esta carga entre los servidores de la nube, y entonces esto ayuda a mantener el rendimiento del sitio cuando llega a su hora pico en que tiene más visitantes o aumenta el tráfico de usuarios. Bien, entre las desventajas del alojamiento en la nube podemos encontrar 4 principales. La primera, interfaces y APIs poco seguros. Los servicios de alojamiento en la nube ocupan interfaces y APIs para brindar acceso a los datos, modificar y controlar los recursos. Cualquier persona o cualquier sitio tercero con malas intenciones y mucho conocimiento puede destruir la nube en pocos segundos y dejar sin servicio de manera permanente. Fallas críticas de estructura. Aunque el alojamiento en la nube brinda una alta disponibilidad y la estructura es redundante, ha pasado a grandes empresas anteriormente, como lo son Amazon, Gmail, etcétera, que han tenido fallos reales y muchos de sus usuarios perdieron datos de sus cuentas para siempre, y es lo mismo que puede pasar con el alojamiento en la nube. Tercero, estructuras y mantenimiento complejas. Uno como usuario nunca sabe qué tan complejo puede ser montar una nube, pero el proveedor sí lo sabe. Y es un tema demasiado complejo, tanto como para el mantenimiento como para las configuraciones que se requieren. Y si llega a haber algún error o algún fallo de manera general, se llegan a demorar varios días en poder normalizar el servicio y que todo pueda volver a funcionar de manera correcta. Y bien, vamos a pasar a la comparación. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué nos conviene más? ¿El alojamiento tradicional o el alojamiento en la nube? Dice que los servidores dedicados son conocidos por su potencia de cálculo, son ideales para aplicaciones web de alta gama y ofrecen un sistema de pago fijo mensual. Y en el caso de los VPS, sus principales ventajas son su rentabilidad y la disponibilidad de una amplia gama de servidores preconfigurados. Pero todas estas ventajas y que se han hablado del servicio de alojamiento tradicional, también lo tiene los servidores en la nube. Al que, como ya mencionamos, se le debería de sumar una mayor escalabilidad. Una de sus principales diferencias, como lo mencionamos durante la mención de las ventajas del servidor en la nube, es que los servidores tradicionales tienen una cuota mensual fija, independiente de si se hace uso de todos los recursos o no. En cambio, con el alojamiento en la nube se paga solamente por lo que se utiliza y en cualquier momento se puede dejar de utilizarlo y únicamente pagar por el tiempo que han sido utilizados. Otra diferencia, otra comparativa muy importante que encontramos entre el alojamiento tradicional y el alojamiento en la nube es sobre el recibimiento de tráfico. Los servidores de la nube escalan para arriba y para abajo de manera automática, sin la necesidad de agregar o remover manualmente el espacio en el servidor para que haya una mejor accesibilidad. Y hablando ya en cuestiones, con el hosting es más fácil que la empresa que ofrece el servicio se adecue a los términos que el cliente está contratando y necesita. Pero al final todo va a depender de las necesidades del cliente. Si las necesidades del cliente se adaptan mejor al hosting tradicional, al alojamiento tradicional, es más viable irse por ese camino. Y si las necesidades del cliente se adaptan mejor al alojamiento en la nube, entonces es mejor optar por ese. Todo queda al final todo queda en manos del cliente. Él sabe sus necesidades, sabe qué es lo que necesita, cuál es más viable, cuál es más factible para él, y finalmente él es el que va a decidir la mejor opción para poder alojar su sitio web o sus aplicaciones web. Bien, esta ha sido mi presentación y muchas gracias.